tengo en línea a Luis Petri, el ministro de Defensa de la Nación. Ministro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Un saludo a la mesa. ¿Qué lío armó con su resolución, con su decreto, no? Esto de autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera. ¿Y a vos te parece que eso es un problema o lío? Me parece que en el fondo, Eduardo, lo que hay es mucho prejuicio ideológico y mucho sesgo. Y lo que estamos dando, además de dar la batalla cultural, es la batalla ideológica. ¿Sabes por qué te digo, Eduardo? Vos sos un hombre de derecho, Gabriel también. El artículo 183 del Código Procesal Penal de la Nación habilita a todo ciudadano, a toda persona, a detener a un delincuente, a detener a alguien que está cometiendo un delito en flagrancia. Y nadie se escandaliza. Pero pareciera que ese artículo que se aplica a todos los argentinos no debería aplicarse a las Fuerzas Armadas. Y claro que se tiene que aplicar a las Fuerzas Armadas, porque si un integrante de las Fuerzas Armadas, en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones, ve a una persona cometiendo un delito en flagrancia, tiene la facultad de detenerlo como lo tiene toda persona. La pregunta que nos tenemos que hacer, Eduardo, es qué hacía el kirchnerismo, por ejemplo, desde el 2011 hasta el 2015, cuando enviaba a las Fuerzas Armadas a la frontera norte y en definitiva no les permitía, por ejemplo, entre otras cosas, aprender a un delincuente que cruzaba la frontera, a un narco, o no les permitía, por ejemplo, ejercer el derecho de defensa y repeler una agresión. Digo, ¿en qué condiciones envió el kirchnerismo a las Fuerzas Armadas? Nosotros creemos, Eduardo, que es imprescindible utilizar todos los recursos humanos y materiales, todos los instrumentos que tiene el Estado para defender a los argentinos, particularmente en frontera. ¿Y por qué en frontera? Sí, te escucho. No, decía, usted indicaba el 183 del Código Procesal Penal. Así es. Pero hay dos leyes, la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, que no permite a los uniformados de ninguna de las tres fuerzas militares hacer este tipo de operaciones. ¿Cómo que no lo permite? ¿Quién dice que no lo permite? A ver, las Fuerzas Armadas tienen vedadas realizar operaciones de seguridad interior, pero tienen permitido, y además hace a su naturaleza, la custodia de los intereses vitales de la patria. Entre los intereses vitales, que te los puedo enumerar a todos, pero los más importantes que tienen que ver con la frontera, hablan de la soberanía y la integridad territorial. Después está la autodeterminación, la libertad, la vida, pero lo que hace a la soberanía y a la integridad territorial, claramente que se defienden en fronteras. Si te digo más, la ley, ¿sabes qué dice? Porque esto es lo interesante, Eduardo. Nos hicieron creer que las Fuerzas Armadas no podían ir a frontera. Desde el año 48, la ley establece que las Fuerzas Armadas deben reforzar el accionar y pueden reforzar el accionar de las fuerzas de seguridad en frontera. La ley de ministerios, déjame terminar un segundo. Sí. La ley de ministerios vigente, pero que históricamente define las facultades de los ministros y de las competencias de los ministerios, establece que el Ministerio de Defensa tiene la facultad y la competencia de gestionar y ejecutar las políticas de frontera. Te digo más. La Directiva de Política de Defensa Nacional que firmó el kirchnerismo, con Rossi, que hoy se hace el desmemoriado, decía que había que intensificar las tareas de control y vigilancia en zona de frontera con las Fuerzas Armadas. Pero perdón, Petri, que hasta donde yo tengo entendido, las Fuerzas Armadas solamente deben utilizarse ante un ataque exterior. Acá estamos hablando de delitos comunes, aquellos, narcotráfico. No, estamos hablando del control y vigilancia ante supuestas agresiones exteriores, pero del control y vigilancia de los intereses superiores, de los intereses vitales de la patria. ¿Y dónde se hace ese control y vigilancia? Se hace en frontera. Por eso lo hace la gendarmería. ¿Usted está pretendiendo que una fuerza armada sea un gendarme? No estamos. No, porque justamente fíjate que cuando sancionamos el decreto 1112, establecimos dos limitaciones para que eventualmente evacuáramos cualquier tipo de cuestionamiento que pudiese llegar a existir respecto del desplazamiento de las Fuerzas Armadas a zona de seguridad de frontera. El primero es que las Fuerzas Armadas, el Ejército, no va a poder estar en pasos fronterizos legalmente habilitados. ¿Por qué? Porque esa es una incumbencia propia de la Gendarmería. Pero la segunda cuestión,
dame un segundo, te dije dos limitaciones. La primera es pasos fronterizos legalmente habilitados. Sí. La segunda limitación es que no va a poder estar en centros poblados para que no exista ningún tipo de cuestionamiento respecto de si estamos haciendo tareas de defensa y que hacen a la seguridad exterior del país o eventualmente tareas de seguridad interior. O y no vamos a poder estar... Claro. Vamos a estar en zonas inhóspitas de frontera, custodiando la frontera. Vos pensás, Eduardo, que la frontera con Bolivia es de alrededor de 800 kilómetros, sí. 1800 con Paraguay. Tenemos una extensísima frontera, producto de que somos el 8º país más grande del mundo, y tenemos que utilizar todos nuestros recursos, como yo te decía. Vos fíjate lo que ocurre, Eduardo. Chile utiliza sus Fuerzas Armadas con Boric, Arce lo hace con Bolivia, lo hace Peña con Paraguay, lo hace Brasil con Lula, lo hace Uruguay. El único que no utiliza sus Fuerzas Armadas en frontera por prejuicio, por sesgo ideológico, es la República Argentina. Y de hecho, los que critican esta medida, como los kirchneristas, que los he visto, a raudales, criticando la medida, tienen poca memoria porque se olvidan de Escudo Norte, se olvidan de Fortín, se olvidan de todas las normas de empeñamiento en donde desplazaron a las fronteras. Llegaron a decir que las Fuerzas Armadas iban a poder constituir retenes en las rutas nacionales, digo. Y de todas estas declaraciones se olvidan. Nosotros creemos que es absolutamente necesario que las Fuerzas Armadas vayan equipadas, capacitadas y con las reglas y las normas. Equipadas significa con armas. Equipadas. Con armas. Equipada significa con todo el equipamiento absolutamente necesario para proteger al soldado, esto es, con chaleco antibala, con casco, con armas no letales, con bodycam, con drones, digo, armas con todo no letales, armas no letales. Exactamente. ¿Por qué? Ahora, yo lo que le digo es lo siguiente, porque yo pienso en el futuro, porque ya como tuvimos un pasado y donde hay muchos militares que fueron detenidos, ¿no? ¿Y vos te parece que son situaciones comparables? Estamos en democracia. Y no sé, hubo una situación donde en un ejercicio militar hay en estos momentos 7 militares que están detenidos por haber tenido una situación. Sí, pero estamos hablando de un ejercicio. Está bien. Yo pienso el día de mañana, detienen a un narco, le pegan a un narco, ¿no? Se les va la mano con un narco, porque se enfrentan con el narco. Este gobierno termina y después ese militar va preso. No tiene que... A ver, cuando un policía, cuando un gendarme, cuando un policía de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Jujuy, acciona un arma contra un delincuente, cuando cualquier persona acciona un arma contra un delincuente, a todos se nos aplica el 34 del Código Penal, donde nosotros vamos a ir a la justicia. Estamos hablando de alguien del ejército, con toda la historia que hay en este país con eso. Claro, a todos se nos va a aplicar el 34 del Código Penal, donde vamos a ver, ante la requisitoria judicial, para no ser punibles, vamos a tener que decir, señor juez, lo hicimos o en cumplimiento del deber, o lo hicimos en ejercicio de la legítima defensa, y por eso se establecen normas, y por eso las propias normas y el decreto y las normas de empeñamiento prevén la respuesta ante una agresión ilegítima para dar el marco jurídico adecuado que garantice que no tenga que tener ningún tipo de reproche penal. Ministro, soy Gabriel Iesi, buen día, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Bien. Entendiendo que las reglas de empeñamiento son procedimientos administrativos y que ciertamente el ejército necesita un reacomodamiento estructural en estos tiempos, lo llevo al terreno de juego, al campo, al territorio. Imaginemos que en un escenario, como plantea Eduardo, se produce, si quiere, un enfrentamiento, la detención, un incidente con una banda de crimen organizado, narcotráfico, trata de personas. ¿Cómo va a ser el operativo? Porque las únicas fuerzas autorizadas a detener, a escribir los sumarios, a hacer consultas son las fuerzas de seguridad. ¿Van a trabajar juntas? ¿Van a estar uno al lado del otro? ¿Cómo va a ser en el plano operativo? Primero que el decreto 11.2 establece el trabajo coordinado y complementario de las Fuerzas Armadas con las fuerzas de seguridad, claramente. Pero además, en el caso de las detenciones, es imprescindible poner inmediatamente en conocimiento a la justicia, a la autoridad judicial competente para que disponga todas las medidas absolutamente imprescindibles y necesarias. Nosotros creemos que no podemos descontar el necesario aporte que tienen que hacer las Fuerzas Armadas en zona de seguridad de frontera, pero vos fíjate algo que es interesante. No, yo le pregunto, perdón que lo interrumpa, ministro, pero tiene que ver con eventuales después planteos de nulidades que hagan desde la defensa. Pero vos fíjate, por eso voy a que los sumarios lo debería instruir la fuerza de seguridad. Pero nosotros ya lo estamos haciendo y esto es lo importante. Por eso yo digo, hay que luchar contra el prejuicio ideológico. No nos tenemos que dejar vender la doctrina Garré.
Tenemos que poner a las Fuerzas Armadas como lo establece la Ley de Defensa y como lo dice el decreto reglamentario de la Ley de Defensa. ¿Saben por qué les digo esto? Porque nadie cuestiona cuando la Fuerza Aérea protege la soberanía de nuestros cielos, o cuando la Armada recorre, controla y vigila la milla 200 la zona económica exclusiva. Ahí también están en los límites, ahí también están en los bordes. Y nadie cuestiona esas operaciones. No, porque no la cuestiona porque son tareas propias. Acá están llevando a cabo tareas ajenas a lo que habitualmente hacían las fuerzas. Pero bueno, algunos te podrían decir que es de prefectura, ¿no? Con los mismos criterios que acá los aplicás para la gendarmería. Pero sin embargo, están autorizadas y de hecho lo hacen, controlan el espacio aéreo y controlan el espacio marítimo. De la misma manera nosotros creemos que es imprescindible colaborar, contribuir significativamente en el control del espacio terrestre. Le hago la última pregunta por mi parte, agradeciéndole, sin revelar nombres, porque seguramente las hizo en off, ¿pudo llevar a cabo consultas con alguna autoridad judicial federal para ver qué criterios podrían llegar a tener en un eventual procedimiento de este tipo que llegue a su análisis? Pero absolutamente, no solamente consultas, sino también ponerlos en conocimiento. ¿Por qué? Porque es imprescindible que la justicia conozca todo el proceso, cómo nos equipamos, cómo nos capacitamos, cuáles son las reglas de empeñamiento. Yo les cuento algo. En el 2012 yo presentaba una ley por el cual exigía que las condenas se cumplieran en su totalidad y le sacaba de las manos de los jueces la posibilidad de sopesar y merituar la condena y a partir de allí establecer el dictado de salidas transitorias o libertades condicionales en manos de los jueces de ejecución, que morigeraban las condenas. Dijeron que era inconstitucional, primero en la provincia de Mendoza, después dijeron que era inconstitucional cuando se sancionó en el 2017 a nivel nacional. Hace 2 semanas atrás, la Cámara de Casación Penal, en un fallo histórico, cenero, plenario, por 7 votos contra 3, definió y dictaminó que era constitucional, que se deben cumplir en su totalidad las condenas cuando se trata de delitos violentos, y así lo dispone el legislador por una cuestión de política criminal. ¿Por qué saco este ejemplo, Eduardo y Gabriel? Sí. Porque esta es la batalla que tenemos que dar. Porque no podemos tener a nuestras Fuerzas Armadas maniatadas por prejuicio ideológico, sino las tenemos que tener al servicio en defensa de los argentinos. Eso está claro, lo del prejuicio ideológico yo lo puedo entender, ¿no? Pero, a ver, las Fuerzas Armadas no pueden hacer procedimientos de seguridad. Le pregunto, por ejemplo, los altos mandos... No lo están haciendo. Van a hacer procedimientos de defensa. Lo que no quita decir, Eduardo, que si vos... A ver, esto vos me lo vas a entender. Defensa, un procedimiento de defensa con armas no letales. Operaciones, pero tienen que estar preparados. Pero, Eduardo, tienen que estar preparados para la contingencia. Lo que vos no podés hacer es no prepararlos, no prever. ¿Usted cree sinceramente que los altos mandos de las 3 Fuerzas Armadas están contentos con esta decisión suya? Sí, claro, lo hemos hablado. Porque lo manda a hacer temas de seguridad como si fueran gendarmes y ganan menos que los gendarmes. No los mando a hacer temas de seguridad. No, a ver, Eduardo, no van a hacer cuestiones de seguridad, van a hacer operaciones de defensa en frontera y tienen que estar preparados para la contingencia, tienen que estar capacitados y tienen que contar con el armamento previsto. Y si se encuentra alguna persona cometiendo delito, no le pueden dar la espalda. Tienen que actuar y tienen que poner inmediatamente en conocimiento de la justicia. Y de eso se trata. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo fueron las Fuerzas Armadas si no podían repeler una agresión y no podían aprender a nadie durante estos últimos 10 años en la República Argentina. ¿En qué condiciones fueron a las fronteras? ¿Y cuáles fueron los resultados, no? Claro. Ministro, le agradezco infinitamente haberme atendido y gracias siempre por el diálogo. Muchísimas gracias.